¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo todos los jueves a partir de las 20:30 por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Gigarrey, y a través de ellos en todas las localidades del interior de la provincia, para tocar un tema que lo propusimos diferente. ¿Por qué? Porque queremos hablar de 5.000 años de historia en apenas 50 minutos. Y esto realmente parece una utopía. Parece imposible, ¿no? Porque en el medio de todo esto hubo creación de imperios, de ciudades, grandísimos descubrimientos, incorporación de tecnologías que nos dejaron a todo el mundo con la boca abierta, guerras, combates, enfrentamientos entre unos y otros, cambios de opiniones, pero que tampoco podemos dejar de lado la participación de la religión en todo esto porque es parte del ser humano. Y fueron la fuente de creación de distintas sociedades, de la transferencia de cultura, de códigos, de amor, de paz, pero también de grandes divisiones que generaron guerras por las diferencias que había entre unos y otros. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo encauzamos este tema en un desafío? Invitamos a historiadores, invitamos a entendidos, invitamos a un religioso para hacer un repaso del pasado y un estudio del presente, a ver qué nos dejó y qué aprendimos de toda esta historia, qué podemos evaluar de las grandes decisiones políticas, sociales, económicas que se tomaron a través de 5.000 años, porque convengamos de que en este largo trayecto que hemos transitado está el hombre. Y nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Y quiero iniciar el programa con los entendidos para que me hagan un pantallazo de estos 5.000 años de historia del ser humano, ¿no es cierto?, desde que se tiene conocimiento, porque claro, yo hablaba de 8.000, no me dicen 5.000, porque es desde que se inicia la escritura, así es, ¿no? Haceme una introducción, ¿por qué 5.000 años y no 8, ni 4, ni 5, ni 6, perdón? Bueno, por ahí los estudiosos plantean el 5.000 años o 6.000 años, porque bueno, tenemos una visión occidental también de la historia, ¿no? Cuando uno por ahí la analiza, lo que mamamos es esta cultura occidental que nos llega a nosotros. Entonces planteamos, los historiadores definían partir la historia en procesos o en etapas, que es una manera más concreta de ir circunscribiendo etapas con características, con estilos de vida. Entonces, por ahí podemos dividir todo ese proceso humano, muy interesante, desde todo lo que fue el trabajo del hombre con la madera, con la piedra, la gran revolución de la agricultura, luego la aparición del metal y, bueno, mucho más cercano a nosotros, todo lo que fueron las revoluciones industriales. Pero partir este proceso en dos grandes etapas, en la prehistoria y en la historia. Y para algunos historiadores aseguran de que la historia aparecería más o menos hace 4.000 años antes de Cristo, cuando empieza a surgir la escritura como un elemento de base en este proceso de reconstruir la historia, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de una historia antigua o edad antigua, muy pero muy larga, extremadamente larga, de más de 4.000 años. Podemos hablar de una historia media, de 1.000 años, una historia moderna, un poquito más corta, de casi 3 siglos y medio, y una historia contemporánea que ya nos está llegando a nosotros, ¿no? Estas 4 etapas de la historia tienen divisiones concretas que los historiadores han definido como grandes cambios de edad, la caída de Roma, la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa, y quizás entre la Revolución Francesa y nuestra actualidad ya hay muchos cambios, así que posiblemente nuestros nietos se estarán planteando en este momento definir un cambio de edad, y quizás la edad atómica, la edad de las comunicaciones, digo, como para un pantallazo. Charlie, ¿qué lectura le das a todo esto? Como inicio, ¿viste? Porque ya te digo, sintetizar 5.000 años en 50 minutos. Sí, es muy difícil. Desde que el hombre salió de África hace 1,5 millones de años, ¿no?, que se trasladó paulatinamente por todo el mundo,
el mundo mismo cambió, hoy vivimos una era de cambio climático, el hombre se comió varios cambios de era, del frío y de un montón de esas cosas, el hombre de Neandertal, o sea, hay todo un proceso que viene previo hasta cuando el hombre comenzó a escribir. Pero ¿qué nos interesa a nosotros saber? Es cómo se ha organizado y con qué motivo y para qué. Fundamentalmente para qué. Porque el hombre tiene, es decir, acá es un mundo interesantísimo, con muchísimos recursos que son limitados y necesidades infinitas. Y entonces el hombre, desde su ancestro que vivía en las cuevas a hoy, se ha organizado de una manera muy primitiva, pero el gran factor aglutinante ha sido los recursos que disponía para poder desarrollarse, porque el hombre como ser social siempre ha vivido de alguna manera en familia, clanes, tribus, o sea, y todavía nosotros no nos quitamos la tribu del medio, todavía seguimos siendo tribus en muchos aspectos. Entonces, ¿me entendés? O sea, pero bueno, eso es otro tema. Pero el hombre, es decir, es cómo se han distribuido esos recursos escasos, ¿me entendés? Entonces, cuando el hombre comienza ya en los albores del X años, 5, 4, 3.000 años, comienza a manipular primero a la agricultura, a domesticar los animales, a ver cómo ha hecho con los minerales. Hoy nosotros encontramos todo esto y lo damos por dado, como si ya existiera siempre, es un milagro de Dios. No, esos fueron milagros de Dios, por supuesto, pero han sido miles de años de elaboración muy lenta en el transporte, la comunicación y cómo se han hecho las cosas, cómo llegaron al pan, cómo llegaron al vino, cómo llegaron a la comida, a la vivienda. Sí, el fuego, pero la rueda, todo eso básicamente, grande. cómo se organizaron. Y ahí es donde interviene lo que vos estabas hablando, de cuál es tu interés importante, que creo que es el de todo, en el factor religioso, porque el factor religioso ha sido muy importante en organizar las comunidades, es decir, en el misterio de la vida, porque el hombre por naturaleza es un filósofo, ¿viste? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Eso permanentemente está en nuestro interior. Sí, interrogándonos. También claro. somos seres morales, ojo, sabemos lo que es el bien y el mal, ¿viste? Pues eso lo sabemos. Entonces sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, en general. Y hay algunos que lo saben, lo ignoran y siguen haciendo macanas. Pero eso es otra historia, ¿me entendés? Si podemos entrar a hablar de política y todo eso. Pero el factor religioso ha sido muy importante como factor de ordenamiento y de dar ciertas normas y estructuras, porque para el factor religioso después están las instituciones civiles, las instituciones militares, todo lleva a una pirámide de poder, que es lo que pervierte al hombre, cómo yo manejo esa turba, con disculpas de la palabra. Pero básicamente durante hasta hace 300 años, con la revolución, antes de la francesa, la revolución inglesa de 1640 y pico, la gloriosa, cuando sacaban la cabeza Carlos I, que fue un idiota entre otros sentidos, pero no importa, pero el hombre ha vivido con un criterio de manada y nosotros hemos estudiado la historia de comunidades, de sociedades y hemos destacado ciertas personalidades. Pero no hemos visto cómo han vivido esos señores que vivían muy mal, porque el hombre, hasta los albores de la revolución industrial, tan denostada, el hombre vivía muy mal, vivía en el campo, vivía una vida atroz de miseria, de pobreza, de enfermedad, hambruna. Es decir, hay un autor muy bueno, un israelí, Yuval Harari, buenísimo, tiene 2 libros excelentes, recomendables, la historia de antes y la historia del futuro, está excelente, ahí está todo un compendio muy bueno, como también hay otros, pero que es un poco, eso yo lo cito a él, pero entonces estamos viendo en este nexo que tanto nos interesa. ¿Por qué? Porque a partir de hace 300 años el hombre entra en una vorágine tecnológica que le cambia la vida, lo mejora, la ciencia, la técnica y un montón de cosas que hace que nosotros podamos, digamos, mejorar. Alejandro, No quiero, quería, cerralo. No, porque eso sigamos así. Intercambiando, viste, opiniones, ¿no? A veces uno se pierde en todo el tiempo. Yo creo un poco, soy un poco más escéptico en eso, no coincido en algunas cosas
que manifiesta el profesor. Oh, Yo, gracias. pienso que en realidad el hombre esto es lo saludable, ¿ves? Que tengamos opiniones diferentes. el hombre es, en algo coincido en lo que él decía, el hombre vive en grupos. El hombre siempre ha sido gregario, o sea, no puede vivir solo. Eso es un poco lo que crea situaciones de tensión también, Claro. porque en la organización de la sociedad, el factor religioso, como decía, ¿cómo es el nombre de él? Charlie. Charlie. De Carlos. O Charlie, no importa. El factor religioso es fundamental. Nosotros, yo estoy en una materia del primer año de la facultad, se llama Arqueología y Etnohistoria Americana, y ahí percibimos cómo en el hombre americano el factor religioso es fundamental y no es originario de acá, con más razón en las sociedades más antiguas, como las del Cercano Oriente, Israel, etcétera, todas esas sociedades. En el caso de América, el factor religioso va a ser el factor que va a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, porque el hombre produce hasta un cierto punto, como decía Carlos, después los escasos recursos comienzan a escasear y necesariamente el hombre debe manipular los elementos de la naturaleza para producir Satisfacer, claro. o sea, ahí surge la agricultura. Ensayo y error, surge esto. ¿Y dónde va a ser el elemento aglutinador, tanto del factor humano como del factor económico? Va a ser los grandes templos, que nosotros llamamos los santuarios, que se van a usar en América, básicamente, donde el factor religioso, que es el que va a controlar primero los recursos, por eso la agricultura produce lo que se llama el excedente. El excedente, aquello que sobra, ¿dónde va a ir a parar? Al templo. El templo es el que va a aglutinar. Vamos todos a rezar a la divinidad que nos da los recursos, pero también le tenemos que dejar a la divinidad los recursos. Ora et labora. ¿Para qué va a servir esos recursos? Normalmente los incas son los campeones para la Claro. redistribución. Cuando tienen desgracia, dice ella, no sé, inundaciones, calamidades públicas, guerras, ¿qué van a usar? Ese excedente. Sí. Yo creo que la sociedad en algún punto ha mejorado y en otro creo que no. Nuestra sociedad sigue comiendo los recursos, hoy lo veo más que nunca, pero no con un sentido de síntesis como lo tenían para atrás. Tenían más conciencia de que el recurso, yo creo que antes tenían más conciencia de los recursos escasos. Hoy creo que el que tiene más sigue consumiendo sin interesar en realidad cómo vive el resto para satisfacer ciertos egos personales. No sé si en realidad hoy estamos mejor que antes. Yo tengo mi escepticismo en eso. Sí, yo siempre digo, prevalece lo individual sobre lo colectivo. Hoy la sociedad es puramente individual. Individualista, sí, sí, sí. Natán, Mira, lo que decías recién de la dificultad de ser gregarios, de ser sociedad, hay una metáfora que me gusta mucho, los erizos, cuando tienen frío, ¿qué hacen? Se juntan, pero se pinchan. Entonces, se alejan, les da frío, se juntan, se pinchan. Digamos, es difícil, pero es necesario y a la vez nos da calor, nos da pertenencia, nos da sentido. Y en algún punto el elemento religioso creo que es importante destacarlo como, además del elemento organizador, el marco normativo, es interesante ver a las religiones como respondedores o elaboradores de respuestas para las preguntas últimas del ser humano. ¿Qué hacemos Claro. aquí? ¿Qué hay después? ¿Qué hay Porque después? veo que Claro. hay gente que muere, entonces, ¿qué hay después? ¿A dónde claro, se después de la va? muerte, claro. Entonces, todas esas preguntas que el rabino Abraham Yoshua Heschel, un europeo estadounidense, hablaba como las preguntas últimas, decía que las religiones son las responsables de preguntarlas y elaborar respuestas. Y de alguna manera, de acuerdo a las diferentes respuestas que van surgiendo, se van reuniendo, digamos, organizando las diferentes religiones. Por eso, por ejemplo, el judaísmo tenemos un abanico de respuestas para estas preguntas y dentro de las preguntas está también recursos limitados, necesidades múltiples. ¿Cómo hacemos para que eso pueda ser socialmente viable? ¿Qué sentido tiene la vida, la existencia? O sea, ¿qué sentido tiene el pasado? ¿O desde dónde? Cuando empezábamos hablando de si son 5.000, 8.000 años, me gusta destacar que en el calendario del pueblo judío
la cuenta de los años se remite a un punto cero que es la creación del mundo. No estamos hablando del Big Bang, sino estamos hablando de un relato, una narrativa que lo lindo es que la cuenta de los años en el judaísmo no refiere judeocéntricamente al tiempo, ¿sí? No habla ni de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ni de la salida de Egipto, ni de la entrada a la tierra prometida. Tampoco habla de Abraham como primer patriarca, sino que habla de un punto que es común para todos y que refiere a algo que nos hace seres humanos, que es cuando Dios crea al ser humano. Sea lo que sea que uno considere como el inicio de la humanidad, si uno lo piensa, como dice Harari, como mencionás vos, Sí, el tema de la toma de conciencia y del uso de la imaginación y de la abstracción, que a ver, cuando hay Y pensamientos... el libre albedrío. Exacto. O sea, cuando hay pensamiento abstracto, uno puede pensar que la persona que recién estaba y ya no está, preguntarse dónde se fue. ¿Sí? Por eso, ¿Qué por hubo ejemplo, antes? él hoy decía de la cuestión de que en el eurocentrismo, digamos, tenemos una división de tiempo. Hoy esa división de tiempo está casi perimida, ya prácticamente no la usa nadie. Porque, por ejemplo, el que hace historia se llama etnohistoria. El que hace historia de América, de la América profunda, ya no usa más ese calendario. Por ende, imagínate, los chinos como los judíos tienen 5.000 y pico de años. El funcionamiento de la historia para China no es exactamente igual que para el occidente. La historia japonesa, etc. Y acá en América ya hay una corriente bastante fuerte de historiadores de que se remite a los años 80 que profundamente cuestiona ese modelo de la academia, decimos nosotros, de la academia europea norteamericana en realidad, una extensión tiene en América, que hoy ya está casi perimido, ese modelo de dividir en la historia antigua, la historia medieval, etcétera, eso hoy. ¿Estaba digitado un poco eso? Eso era una cosa perfecta, Agárrame. indiscutible, hasta los años 50, que es donde se produce... Claro, hasta ahí no se sabía, claro. Pero donde ¿desde se cuándo? produce- donde ¿Desde cuándo se divide así la historia? La historia se divide así cuando la historia se profesionaliza. En el siglo fines del siglo XVIII, con la Ilustración, principio del siglo XIX, se organizan todas las ciencias como tales. Viste que ahí es donde la filosofía dejó de tener la preeminencia, y la teología también, hacen un retroceso, para dar paso a las ciencias como tales. Ahí surge la historia, la geografía, la economía como ciencias, y cada una con un cierto método y organización. Y se profesionalizan las universidades. Entonces ahí el autor del modelo decimonónico, decimos nosotros, positivista, que es von Ranke, es el que crea la historia y la geografía como tales, como la conocemos hoy. Pero ese modelo se mantiene casi perfecto, digamos, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde comienza ese modelo a ser cuestionado. Ya venía siendo cuestionado, ¿eh? Pero la guerra es como que fue el Dispara la cosa. el disparador de decir, esto no puede seguir así. Y es cuando se produce el fenómeno de la descolonización del mundo. Todos los países que fueron colonias de los británicos, franceses, etcétera, comienzan a pedir una parte en la mesa, participar en la mesa, comienzan a cuestionar, y este modelo historiográfico y geográfico y económico comienza a ser cuestionado por el sistema, o sea, por las otras sociedades que piden participar. No queremos ser meros espectadores. ¿Cómo pasa hoy? El fenómeno que Estados Unidos, más allá del discurso triunfalista de Trump, es un discurso pobre, digamos, en términos políticos, porque en realidad Estados Unidos tiene grandes competidores tan fuertes como él en este momento. Estados Unidos está, no allá de Rusia, China, la mayor economía del mundo hoy, que hace circular esa economía de una manera interesante, que yo digo, ellos que eran los enemigos del capitalismo son los mayores capitalistas. Ahora, Eduardo, ¿vos crees que esta evolución y lo que él está destacando favorece la interpretación de la historia a los jóvenes de hoy y los ayuda para algo? Bueno, para mí es importante que los chicos puedan tener primero el ABC. Este ABC es fundamental para que haya una primera interpretación, ¿no? Digo, entender
que el ser humano ha ido avanzando a través de procesos de tiempo, largos, menos largos. Quizás, bueno, en un momento notamos cómo fue la primera revolución industrial, marcamos los elementos, los definimos, más o menos siglo XVIII. Se marcó la segunda revolución industrial, definimos elementos, tiempo, pero ya hoy, en el siglo XX y siglo XXI, los cambios son tan vertiginosos que no nos damos cuenta, claro. ¿no? Entonces, también hay que preparar para a ese alumno, a ese pibe, para que se adapte a la sociedad y a los nuevos cambios que se van a ir dando. Estamos en otras revoluciones constantes. Y Diego, creo que por ahí es importante destacar esto, ¿no? La capacidad del hombre desde ese principio de hacer cultura, de ir modificando, transformando algunos elementos de la naturaleza para mejor vivir a lo que está haciendo hoy, ¿no? O sea que si tuvieras que hacer rápidamente una evaluación para preguntarle, como yo inicié el programa, a dónde vamos, estos últimos 100 años han marcado mucho más la modificación, la actitud de un hombre que los 6.000 años que nos precedieron. No necesariamente. Lo que vos tenés es una evolución permanente. Por eso yo pregunto. Lo que valen son las ideas. Las ideas valen y pesan. Sí, lo que En prevalece, general, claro. las ideas son elaboradas y pensadas por poca gente que generalmente no han sido dictadores, ni grandes generales, ni grandes hombres de Estado, sino que han sido pensadores. Pensadores, sí. Y básicamente en los últimos 200 años, le guste o no la gente, han sido economistas, de las cuales poco se hablan de ellos mismos entre los economistas. Y no me refiero únicamente a Marx, que él hablaba un poco de Marx cuando hablábamos en la historia de clases y de las religiones, y por ejemplo, y del excedente, estamos refiriéndonos a Marx en gran sentido, que fue un fracaso como economista y yo creo como filósofo también, pero eso es otra historia. Lo podemos discutir, no hay ningún problema. Pero de cualquier manera... Subí el micrófono. No, estoy pensando, hay una frase en el judaísmo que dice Dor Dor Bedorshav, Dor Dor Vajajamav. O sea, cada generación tiene sus necesidades, Sí. sus desafíos, sus dilemas, y cada generación tiene sus jajamim, sus sabios, que son los que elaboran las ideas. Ahora, Está en el quizás, Eclesiastes. claro, una de las cosas que pienso que son comunes a lo largo de la historia, más allá de los cambios en tecnologías, en ideas, en etcétera, una cosa que es común son las preguntas. Claro. O sea, la angustia por la muerte es la misma antes que hoy. Claro. Pero últimamente se han visto muchas encuestas y muchos estudios diferencias con respecto al pasado. Por ejemplo, hace poco estudiábamos con un rabino que vino a darnos clases de Estados Unidos, que es argentino. Argentina tiene una gran exportación de rabinos a nivel mundial. Somos buenos. así Sí, que no te preocupes, notable. la Argentina. Este rabino nos decía que durante toda la historia el ser humano se ha preguntado, más allá de qué hay después de esta vida, qué hay después de la historia, es decir, el final de los tiempos. Y lo que notaba es que el final de los tiempos en todas las culturas a lo largo de la historia se habla de un final de los tiempos en los más diversos formatos que sea, y siempre después del final de los tiempos hay El apocalipsis. claro, después del apocalipsis o del Mesías o lo que sea, Sí, sí, sí. hay un después. Es decir, Claro. hay un formato diferente en lo que vendrá después del fin de este mundo que conocemos. Y lo que notaba este rabino, que también es sociólogo, nos decía que interesantemente en la generación actual, sobre todo los jóvenes, hay también, y en todo a nivel humano, hay una sensación de que se acaba, ¿sí? Sea por la inteligencia artificial, sea por desastre nuclear, etcétera, cambio climático, pero no estamos manejando un lenguaje de que haya algo después. Apocalíptico. No, que haya algo después, que haya un mundo ¿Ah, después sí? de este mundo. Y eso es lo que genera, decía el rabino, Angustia. es angustia, falta de esperanza. Por supuesto, por eso mismo, no coincido, está en el Eclesiastes, una generación viene y sigue otra, pero los problemas son los mismos, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, pero acá hay una continuidad, porque es importante considerar
las ideas, y sobre todo en el hombre de hoy, que está angustiado. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña el pasado, nos condiciona el presente, pero para el futuro también estamos pensando hacia adelante, hacia dónde vamos. Entonces siempre es una sola línea. El hoy es el instante, porque siempre vamos yendo hacia el futuro. Entonces, hoy el hombre ha solucionado muchas cosas, hambrunas, pestes que antes Dios, es decir, cuando venía una mala cosecha se le atribuíamos a algún castigo de Dios o a la benevolencia de Dios, cualquiera sea la religión. Lo mismo pasaba con las pestes y todas esas cosas que han sido terribles en la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy el hombre las ha controlado y hasta se las hace saber sin un Dios, que es una equivocación, porque Dios sí está presente en todo, pero de alguna manera se lo hace sentir de que el hombre ha solucionado tecnológica y científicamente todas esas pandemias, esas cosas tan horribles. Y el hombre hoy está pensando casi en una inmortalidad, porque hoy el hombre cuida más el cuerpo que lo que tenemos acá adentro. O sea, vos lo ves, todo el mundo está que la gimnasia, que esto, que el otro, estamos que vamos al medio, que te pones el botox y qué sé yo, un montón de cosas. Entonces el hombre ha perdido espiritualidad, ese es el problema nuestro. Sí, por Entonces, el acicalamiento propio, ¿no? Claro. Perdimos ciertos frenos morales que todas las religiones de alguna manera contienen al humano. Entonces hoy nosotros estamos pensando, una frase ya viene de Benjamin Franklin, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, que es la igualdad y que es la felicidad y todas esas cosas que son muy lindos, pero no, el hombre no ha nacido para ser feliz, son instantes. También está en el Eclesiastes, está el hombre, la vida es un valle de lágrimas, y no me acuerdo un poquito más, yo me acuerdo. Me leía la vieja todos los días en mi casa. Pensar lo que vos decías, Charlie, hoy sobre los intelectuales y que hubo muchos economistas en este tiempo, ¿no? Que han permitido que la humanidad vaya evolucionando. ¿Qué te ¿no? parece? Pero también muchos de estos intelectuales permitieron el avance del ser humano, pero también el control del ser humano. Sí, eso es lo peor. Estas ideas eran para ir controlando en función de necesidades concretas de un grupo determinado. Claro. Así es. Por eso la historia, yendo a la historiografía, que no soy un historiador, pero siempre me interesa, entonces desde que me jubilé, me dedico a, no voy a decir la palabra que va a quedar mal delante de todo, pero a vivir un poco en unas nubes, no de la realidad. Pero la historia, hasta hace poco, se remitía a conceptos colectivos, sociales, y de ahí también surgen las ideas un poco socialistas de la comunidad total como un todo, olvidándose del ser humano, del individuo. ¿Me entendés? Entonces, que eso es lo que uno tiene que rescatar. Entonces, es otra visión. Vamos a ir un cortecito comercial y volvemos en un minuto. Se ha puesto lindísimo programa, pero tenemos que ir naturalmente a un corte comercial. Hay que hacer más. Chaco rompe récord en exportación. En los últimos meses, el crecimiento fue histórico. Más de 74,5% que el año pasado. Más de 148.000 toneladas que llegaron al mundo. El mayor monto exportado en los últimos 3 años. Este impulso reafirma el potencial de la provincia y el esfuerzo de los chaqueños. El Chaco produce, crece y se proyecta. Gobierno del Chaco. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conócenos en www.nbch.com.ar. NBCH, este es tu banco. Este fin de año, viví tu suerte en grande. Casinos Gala presenta Ciudad de la Suerte, la nueva promo que reparte millones de pesos en premio. Elegí tu sala favorita, participa, jugá y ganá. Ingresá a nuestras redes y mirá todas las fechas de la promo. Llegó Ciudad de la Suerte. Tu próxima parada puede ser la fortuna. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club.
un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Unicobros es la solución para comercios profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. Donde cayeron gigantes del cielo, late la vida pura del impenetrable. El arte vive en cada calle. Hay descanso profundo en aguas termales, adrenalina en la pesca del dorado, sabores que cuentan nuestra historia, naturaleza infinita. Vení a conocer Chaco. Estamos en el segundo bloque. Alejandro se tuvo que ir porque tenía una mesa de examen, así que lo disculpamos. Bueno, volvemos a nuestro tema. Y yo quiero tirar una preguntita. ¿Detrás de cada conflicto hay un avance? Quizás sí, o quizás no. Sí. O sea, eso depende de las partes, depende de lo que entendamos como base del conflicto y también depende, creo, de la esperanza que tengamos del futuro, de lo que querramos construir. O sea, a ver, de cada conflicto siempre suelen nacer tecnologías nuevas. ¿Sí? Por tomar algo de fresco, sí, pero, ¿no es cierto? Las dos guerras mundiales. Claro, el Internet suena... No ha salido nada. No sale nada bueno de un conflicto. El conflicto armado, vos te referís, porque la vida es un conflicto. Bueno, pero por eso están los abogados, ¿viste? Entonces, si no se mueren de hambre. Ahora, los conflictos son conflictos armados o no armados, siguen siendo conflictos. Pero son conflictos, ¿no? Porque el hombre vive en conflicto. Claro, claro. Pero hay conflictos armados, y yo sé a lo que vos te referís. Conflicto en general, tener un conflicto de pareja, por ejemplo. A veces lo capitalizás y te salen bien y otras veces no. Y salís fortalecido. Claro, es cierto. ¿No? Yo creo que si hablamos de conflicto, quizás vos te estabas refiriendo a las guerras mundiales, por ejemplo. Claro, yo hablo de conflictos internacionales que marcaron... Sí, evidentemente, la guerra del 14 ha permitido avances notables en todo lo que es la aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Claro. La guerra del 14 fue desastrosa. Y esto se ha manifestado entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra nosotros teníamos aviones a reacción. Nos permitió la comunicación, nos permitió mejorar todo lo que es el sistema de radio, teléfonos. La energía nuclear, entre comillas. Hay que reconocer, pero hay que reconocer que esos... Hablamos de avances, pero sí uno si tiene que analizar el conflicto, nunca el conflicto es bueno. Estamos hablando de una gran guerra,
con más de 15 millones de muertos, con lo que significó para Europa y para el mundo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, digo, lo que los japoneses hicieron en China, terrible, digo, los bombardeos, Stalin, el Holodomor, digo, a ver, pero si eso es terrible, y lamentablemente uno cree que al finalizar esos conflictos no vuelven a ocurrir situaciones tan horrorosas, pero desde el 45 a esta parte nosotros hemos visto cuestiones terribles. Y seguimos viendo. ¿no? Lo último, el sitio de Sarajevo, que nos enteramos hace Claro. un par de semanas, que se hacían tour para cazar. Digo, eso es terriblemente inhumano, ¿no? Claro. Bueno, sí, dale. No, a ver, es como que, ¿vieron cuando nos ponemos solidarios y nos unimos ante las crisis, ante las, no sé, inundaciones? O sea, sí, lo mejor sale cuando se exprime la fruta. Y sí, es como que ojalá no necesitáramos desastres para unirnos como sociedad y ayudar al que necesita. Ojalá no necesitáramos guerras para esperar a invertir en novedades y en avances tecnológicos. Por hoy, lamentablemente, suele ser así, aunque también hay que reconocer que no siempre. O sea, en lugares tranquilos también se puede usar la cabeza y el espacio para producir y para generar cosas muy buenas para el progreso, para todo. No necesariamente después de un conflicto. Totalmente, no necesariamente después de un conflicto. Yo creo que los conflictos son frutos de, por supuesto, que no se han puesto de acuerdo, pero generalmente el ser humano, la gente no quiere guerras, trata de evitarlas. Siempre hay grupitos propensos a hacer la guerra y son los que las hacen. Y la disfrazan porque lamentablemente las guerras tienen un trasfondo generalmente, yo diría casi siempre económico, monetario y claro. Entonces, no se justifican, de ninguna manera se justifican. Sobre todo en la evolución de que el hombre, nosotros pretendemos ser civilizados. Antaño las guerras se solucionaban. Ahora, ¿qué es ser civilizado? Bueno, pero está bien, pero ser civilizado es un tipo organizado, un tipo con un nivel de cultura. La gente cuando tiene cultura, tiene conocimientos, no está propensa a salir a matar. Charlie, te pregunto, y un ignorante... a mí nadie me convence a ir a matar, ¿viste? O sea, no tiene sentido. Pero un tipo ignorante, un tipo que no sepa base... leer y escribir, que no maneja la cultura, ¿es un incivilizado? Y en general sí. Pero yo no sé, a ella no podría responderte eso, si es un incivilizado. Lo que pasa es que las sociedades tienen que propender a que ese Ahora tipo son de muy personas... duras y muy crueles, ¿no? Bueno, pero la sociedad de hoy busca esa incultura, te aviso. Sí, claro, para instalar el poder. poder, La política el manejo, busca que la correcto. gente no tenga cultura. De ahí viene un montón de cosas que le llenan la cabeza, entonces eso es otra historia. Entonces la gente hoy se convence rápido. Entonces vos le metés propaganda, le metés ficha en los medios y un montón de cosas. Sí, y se maneja la opinión, la se llevás de acá digitaliza, para claro. acá. No es ahora, siempre. De ahí viene el hombre masa, lee la Ortega Gasset, la rebelión de las masas y ve o sea, de ahí cómo se manejan las cosas. El control, ¿no? Y es el control. Claro, bueno, pero ahí vos tenés sociedades totalitarias. Nosotros creo que estamos yendo hacia un nuevo criterio de totalitarismo. Vos hablabas de Estados Unidos en un rato. Estados Unidos, cuando se independiza de los ingleses, aparece un criterio de gobernanza completamente descentralizado, republicano, democrático y abierto, una sociedad abierta. ¿Qué sucede en 100 años? Aparecen los vivos que quieren hacer negocios, gobierno centralizado, y entonces a través de la época que esté en todo un proceso de varios partidos, qué sé yo, hasta que llega la guerra civil norteamericana con Lincoln y logran centralizar y generar un gobierno fuerte, que paralelamente a ese gobierno fuerte que se genera en Estados Unidos, se genera un gobierno fuerte, una nueva nación en Europa que es Alemania. Bismarck une a la Alemania, fuerte, centralizada, y eso lleva indudablemente al totalitarismo, ya sea criterio como de gobierno, religión, lo que sea, pero lleva al centralismo y al totalitarismo. Como hoy es Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad
gobierno casi totalitario. No sé, el pueblo cada 2 años va y pone el voto, nada más, pues ya está todo digitado. ¿Cómo son en muchos lugares en el mundo eso ocurre? O sea, hoy vos tenés un totalitarismo asqueroso, hasta nosotros nos admiramos los chinos, escuchame, vos escuchaste, son un sindicato en chino, vacaciones pagas y una huelga y la gente cuando se queja, no, imposible, son laburantes, son hormigas, andá a vivir vos en la China, como es en muchos lugares del mundo. Entonces hoy el ser humano ha perdido esa capacidad y ese criterio de cierto liberalismo, no hablo de libertarios ni nada. Ahora, ¿por qué crees que sucede? Sí, cuando se produce la gran revolución industrial, agrícola, va a ser el primer cambio fundamental, yo creo, ¿no? Donde el hombre empieza a asentarse y donde la economía tiene un valor trascendental como para regir los destinos de una comunidad. Pero también debemos reconocer que en los últimos 200 años, 300 años, la economía controla la historia. Controla la historia la controló. Y te hablaba justamente de la revolución de los Estados Unidos. Fue una revolución que tiene muchos aportes de las nuevas ideas, de la participación política, de la igualdad social, de la tolerancia religiosa, impuestos, pero también de un liberalismo económico. Entonces esa gran revolución de los Estados Unidos, la primera república moderna del mundo, tiene un contenido económico. Siempre. Vamos a Francia, 1789, tiene una base económica la revolución porque era la necesidad de la participación política de un grupo determinado de gente. Quitarse el Estado de encima. Sí, vamos a mayo de 1810. Nosotros hablábamos de la independencia, muy bien, claro. del deseo de la patria. En realidad, el motor fue económico. Un golpe de Estado. ¿Me entendés? Entonces, yo lo que te digo es que el hombre necesariamente debe volver a recuperar una visión de ser él. O sea, nosotros estamos imbuidos en un estatismo cada vez peor. La participación del gasto público en cualquier economía hoy supera el 25-30%, que es una barbaridad. El Estado se ha metido. El Estado del bienestar está liquidando la independencia y las libertades individuales en el mundo. ¿Dónde empieza eso? Y eso empieza con la Revolución Francesa, no con la Revolución Inglesa. Porque la Revolución Inglesa es una revolución de una sociedad comercial y abierta. Hay dos tipos de sociedades. Están las estamentales y religiosas, que son las centradas, más controladas, ¿me entendés? Y más ordenadas. Y están las sociedades comerciales burguesas, que son las más abiertas. Porque donde hay comercio no entran las balas, ¿viste? Eso decía un francés muy bueno. Yo creo que es Jean-Baptiste Say. ¿Me entendés? Entonces, eso es importante. Es decir, revitalizar el ser humano y las libertades individuales y sacarle el peso del Estado a la gente. No tanto impuesto, no tanto reglamentarismo, yo voy a eso, ¿viste? Entonces vos tenés que liberar esas energías. Pero ¿de qué sirvió la historia si caemos en este tipo de falencias? Y la historia y son repetitivas y se repite y se repite. Y la historia se vuelve Acá la repitiendo. vivimos de hace unos cuantos años, ¿no? Pero sin venir ahora, a esta pero época. se sigue repitiendo la historia, cada vez peor. Desde la óptica judía, la manera en que vemos el tiempo, que concebimos el paso del tiempo y la historia, no es como en las culturas politeístas, que era circular, que siempre se tenía que repetir lo mismo por un determinismo, ni tampoco... Cíclica, sí. Claro, cíclico, ni tampoco es lineal, como más bien se concibe hoy en día en Occidente, que está pasado y futuro, sino que el judaísmo trata de ver el tiempo como una espiral ascendente. Es decir, experiencias que las volvemos y las volvemos a repetir. ¿De menor a mayor? Pero que, claro, el objetivo es que del pasado aprendamos para que la próxima vez que pasemos por lo mismo podamos estar un poco mejor que la vez anterior. Y en ese sentido, una de las cosas que más me gustan del judaísmo es que la Torá contiene todas estas preguntas que nos estamos haciendo, todos estos dilemas. O sea, vos decías recién que el tema del individualismo y de olvidarnos que somos parte de un todo es algo más nuevo. Lo interesante es que en la Torá ya está en el Deuteronomio
Dios le dice al pueblo, Kiti bne bait hadash, y cuando entres a la tierra y construyas casas y tengas campos y prosperes y te vaya bien, dice, Besajartá de Taonai lo deja, recordá a tu Dios que Él es la fuente de tu fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Está la tendencia natural del ser humano a creer que Bejojí ubeot senyadí asiti et kola hailase, con mi fuerza y mi diestra he hecho todo este logro. Hoy lo confundimos con naturaleza, pero sí es claro, cierto. pero, o sea, sí coincido, es tu esfuerzo, coincido. sí es tu sabiduría, pero también es tu sabiduría de aprendizajes acumulados de tu vida, de las generaciones anteriores, de toda la tecnología que han producido las generaciones anteriores, y nunca tenemos que olvidar, Besajartá et Hashem me lo queja. O sea, recordarás a Adonai tu Dios. Entonces, en ese sentido, el no recordar a Dios nos lleva al individualismo egoísta. Sí. El recordar a Dios nos recuerda que, primero, yo soy parte de un todo. Segundo, antes de que yo naciera, el mundo ya existía. ¿Sí? Porque recordar a Dios implica recordar que Dios creó el mundo y nos creó a nosotros, lo cual significa necesariamente que hubo un pasado, que yo no soy el dueño del mundo, porque si no sería Dios. Dios está fuera del mundo. Nosotros lo que hacemos es manejar los recursos para tratar de avanzar entre nosotros, crecer, llegar a un grado de felicidad lindo, agradable, formar familia, etc. Ahora esas concepciones y esa historia, nosotros la que venimos tratando de no de descubrir, sino de analizar, ¿ha generado más igualdad o desigualdad? La igualdad no existe. No hay dos en la concepción que todos sabemos, ¿no? Ya sé, pero la tremenda carencia de la gente, la atención de la salud, la educación. Es relativo. Hay desigualdades instaladas en una sociedad. Porque a pesar de todo, hemos mejorado mucho. Que no hay duda. Hemos mejorado mucho. Durante la pandemia hablaba con un amigo que me decía, somos una generación que acá, por lo menos en Argentina, no hemos vivido grandes guerras. Ninguna. No hemos vivido grandes epidemias. No hay diferencia de raza. No hemos vivido grandes migraciones. Claro. No tenemos problemas son de raza, guerras, religión. epidemias y migraciones son la base, el patrón de la historia humana. Sí. Claro. Y que nos espantemos y que nos alarmemos por lo que fue el COVID. No es nada. Es muchísimo, pero si lo vemos en perspectiva. En perspectiva es nada. Claramente, estamos infinitamente mejor a nivel progreso tecnológico, organización, nivel de recursos. Pero seguimos cometiendo errores. Por supuesto, porque seguimos. Errores, claro, ahí está, ¿no? La idea es ir avanzando. Errores sencillos, simples, ¿no? Bueno, yo por ahí estaba conversando la otra vez con unos alumnos. Antes de abordar la Segunda Guerra Mundial, vimos todo el uso de la propaganda que se hacía en distintos países, también en Argentina, con la Clarinada, que marcaban la cuestión del antisemitismo que existía en esa época. Vimos el uso de la propaganda en Alemania y cómo justamente Hitler, desde el 33 en adelante, va a crear un ministerio que va a ser el Ministerio de la Propaganda. Claro, fíjense la importancia que le daba, ¿no? Porque esa propaganda va a ir marcando todo un rumbo social. Y hoy también, cómo se va construyendo muchas veces una realidad. Un relato. Que para muchos no es la real, ¿no? Volvemos a cometer errores. Usted hablaba de un totalitarismo y posiblemente vayamos hacia un totalitarismo moderno, ¿no? Ya no va a aparecer con botas y con unas vásticas, quizás va a aparecer de otra manera. Es totalitarismo. Pero bueno, la idea es que la historia nos tiene que permitir volver a ese pasado y decir, bueno, separar la paja del trigo, ¿no? ¿Qué es lo bueno, lo malo de esto? Rescatar esto para mostrarle a nuestras generaciones, para que ellos lleven adelante un proceso mejor. Mirá, ahora, ¿ustedes creen que el hombre ha madurado lo suficiente como para capitalizar esa observación que hace él, Eduardo, que me parece bárbara? Yo lo que te quiero decir es que el hombre hoy da por garantizado y da por hecho muchas cosas. Luz, aire acondicionado. Sí, ya está incorporado. No. Sí. Bueno, pero es muy importante. Pero y en lugar de ser un ser agradecido... No sé si lo valorizan como que antes no había. No lo valoriza. Entonces lo da por el otro día un hecho. chico joven me decía, error. Jorge, ¿te imaginas una sociedad sin aire acondicionado y sin celular?
Un chico joven, no Vos tan lo joven, viviste. tipo 35 años, dice, ¿vos te imaginas una sociedad sin celular y sin aire acondicionado? Y bueno, Digo, sí, porque yo viví sin celular No, y pero- sin aire acondicionado. Bueno, claro, pero lo puedo decir que tengo el pelo blanco, pero uno de los chicos ahora de Claro. 30, 40, los millennials, centennials, todo esto no. Mirá, algo que me encanta también es el judaísmo hace un gran esfuerzo por no permitir que lo naturalizado se transforme en obvio. Claro. ¿Cómo hacemos eso? A través de ritos. Por ejemplo, lo primero que un judío dice al amanecer, al despertar, al abrir los ojos, es modé anile faneja. Agradezco a Dios por devolverme mi alma. La posibilidad que tengo de despertarme a la mañana, a través de esa frase cultivamos y entrenamos la conciencia de que no es obvio. Una de las primeras bendiciones que decimos también al amanecer es por el funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque las partes abiertas y las partes cerradas del cuerpo se Bueno. mantienen abiertas y cerradas porque de otra manera Pero vos- sería imposible seguir vivo. pero eso que vos decís es un hito muy importante, porque eso supera a un factor cultural, hace a la satisfacción de la propia persona. Más Nosotros hoy, y la verdad, el cristianismo, aunque duela decirlo a mí, es hoy casi un anacronismo. Porque cuánta sensación hay de ese culto, que lo respeto y me parece muy bien, dar gracias a Dios permanentemente a lo que uno tiene, lo que uno está haciendo y lo que tiene. Eso se ha perdido. O sea, hoy ya prácticamente el culto y toda esa religiosidad y buena parte de esa moral se ha evaporado. Más no ir a Europa, entrar en las catedrales, edificios vacíos, vacuos, o sea, no existe. Entonces, ese concepto de cristiandad como una Bueno, tribu por no como se resultado no perdió. crecieron tanto las iglesias evangélicas. No, pero se ha perdido por otras Tiene que cuestiones. ver. Gran No respuesta que la iglesia católica no Pero da. hay un elemento que creo que es importante que acabas de mencionar. El dar por obvio ciertas cosas nos hace una ceguera cognitiva. Exactamente. Y, por ejemplo, cuando empezamos este programa hablando de la historia eurocéntricamente organizada, habla también de eso. Y la historia eurocristianamente organizada hace, por ejemplo, que los años comúnmente se hablen antes de Cristo, después de Cristo, Sí, ¿no es cierto? sí. Eso es un tema que no es menor. De hecho, en el judaísmo, para referirnos a los años, no decimos antes de Cristo, después de Cristo, decimos antes de la era común Sí, y o después de la de la era era. común. Sí. Pero ¿por qué es eso? Porque considerar que el inicio del cristianismo con Jesús marca un antes y un después Siendo es, Jesús judío, te avisa. más allá de eso, eso para otro capítulo, es una forma de seccionar la historia en base a un parámetro que es relevante para un grupo de personas, pero que no es un parámetro universal. Entonces, ahí vuelvo con lo que decía de la cuenta de los años en el judaísmo. Más allá de que no es una cuestión histórica, no es una cuestión científica, es una cuestión que tiene un profundo sentido moral de decir, yo no inventé la historia. No tiene que ver conmigo la historia, tiene que ver con algo que me trasciende y que me supera. ¿Sí? Así La es. historia es la historia de toda la humanidad. Y recién dije lo del Modéani, o sea, agradecer por recibir el alma, y lo de Ashey Yatzar, que es la bendición por el funcionamiento del cuerpo. Obviamente que si llega a fallar algo en el cuerpo, voy a un médico. ¿Sí? Lo importante es poder agradecer y La posibilidad de poder ir, quizás. claro, sí, pero lo que digo es que esa bendición que decimos cada mañana, lo que busca es entrenar nuestra conciencia de no dar por obvio nuestro cuerpo. Otra de las bendiciones que hacemos es, claro. por ejemplo, agradecemos a Dios por poner tierra firme bajo nuestros pies. Vos decís, ¿te imaginás un mundo sin aire acondicionado? ¿Te imaginás un mundo sin tierra firme? Sí, claro, vamos a los principios, claro. ¿Cómo sería un mundo sin tierra firme? No. Que No existe, no existe, no no podemos existe. subsistir. Entonces, algo tan obvio en esa misma serie de bendiciones. Sí, cómo se agradecemos por formó el poder ver. universo en 7 días también está. Veo- O sea, también veo- esa es una o sea, cuestión que Ana, no creo es que la científica, historia es una cuestión- gran guardiana. La historia es una gran guardiana de nuestro pasado, ¿no? Es una gran guardiana de ese pasado que nos puede gustar o no gustar. ¿Quién? La historia. Ah, sí, sí. Es una perdón. la que guarda, Claro. ¿no? Es abrir las puertas, ir al pasado, buscar. Por ahí también Buscar es lo que importantísimo consolidar la historia en nuestras escuelas, en nuestra familia. ¿m? Porque La genealogía. es La importante historia la cuando por ahí escriben los trabajamos con los vencedores. alumnos, cuál es el origen de tu apellido.
de dónde venís, cuál es tu pasado, cuál fue el derrotero de esa familia, es ir construyendo identidad. Así es. En las escuelas, en la familia, se debe construir la identidad. Esa pregunta tan sencilla de, bueno, ¿quién soy? ¿Por qué hablo este idioma? ¿Por qué tengo esta religión? ¿Por qué estoy en este lugar? Es parte de esa identidad que nos ayuda a construir la historia cotidiana. Una historia que hasta no hace mucho tiempo llegaba hasta 20 años antes del hoy, y hoy ya nos llega al presente. Una historia que, así como los tiempos y las tecnologías cambian, esa historia se arrima. Natán, una reflexión, 1 minuto y 1 minuto, porque se nos terminó el programa, bien cortita. Creo que es muy importante vivir la vida con optimismo, con gratitud y con reconocimiento del pasado. Conocer nuestro pasado, estudiar la historia, tanto a nivel humano como vos recién decís, a nivel personal, familiar, saber de dónde vengo, dónde están mis raíces. Y ya que estamos terminando el año gregoriano, ¿no es cierto? Sí. Que podamos mirar hacia atrás lo que ha sido todo este año y que podamos proponernos tener un año donde vamos a volver a vivir muchas de las experiencias que tuvimos en el 2025 y que podamos haber aprendido del 2025 para que el año que viene sea un poco mejor. Bien, Charlie, muy breve. Auxilio. El tiempo dirá. Yo creo que, es decir, no, el derrotero de nosotros es infinito. O sea, el tiempo es infinito, no se termina con nosotros, evidentemente, y no estamos tan mal. Yo creo que hay que ser un poco optimista, ver el vaso medio lleno y no dejarse llevar por el corto plazo inmediato, sino pensar un poco más hacia adelante, de ahí viene la perspectiva, pensar en el futuro. No, el pasado sirve, por supuesto que sí, es nuestra identidad, coincido, y es muy importante en cómo nos formamos y en lo que creemos. Eso es un dato importantísimo de respetar y tenerlo, digamos, metido dentro de su propio activo. Pero mirar hacia adelante, es decir, ahí está nuestra sobrevivencia. Del pasado nos trasladamos al futuro, con nuestro pasado, como la tortuga que lleva su cascarón, y no olvidarnos. Por supuesto, de Dios es fundamental, eso yo lo respeto. Y cada vez que me estoy haciendo más viejo, más todavía, ¿viste? Porque bueno, ya no olvidar muchas historias. Sí, sin ninguna duda. Bueno, pasaron 5.000 años de historia y el desafío es que mañana empieza otro capítulo. Y en ese capítulo participamos nosotros. Ánimo. Así que ánimo a analizar todo esto que hablamos porque es muy importante para la vida de todos los días, ¿no? Alguien, digamos un país que no tiene historia no tiene futuro. Por eso es relevante hablar de todas estas cuestiones. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.